entregándole la vida, entregándole lo mejor que somos a Él. Amén. Amén. Queridos hermanos, el Señor es bueno, es maravilloso, es bondadoso, pero sobre todo nos ama. Amén. Sobre todas las cosas nos ama. Tal y como somos, nos ha recogido, nos ha tomado de nuestra mano, nos ha traído hasta su casa de oración. Esta casa que ha nacido del corazón de Dios, para que en todo momento seamos anunciando sus virtudes, exaltando su nombre y ser bendecidos y bendecirle a Él. Queridos hermanos, quisiera antes de empezar con ustedes hacer una palabra de oración para que el Señor sea tomando el control de nuestras vidas, para pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, entendimiento, discernimiento y que nos abra todos nuestros sentidos y estemos en esa dimensión en el Espíritu. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, estamos reunidos y de acuerdo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, por una vez más darnos la oportunidad de estar aquí delante de ti en tu casa de oración. Bendito y alabado eres, Señor, bendito y adorado eres. Padre Santo, necesitamos de ti, necesitamos en todo momento esa palabra buena, Padre Santo. Tu palabra es la vida que se hace viva y eficaz en nuestras vidas. Padre Santo, tu palabra nos dice, Señor, que debemos renovar nuestro espíritu en la mente. Llenos aquí, Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tomando el control de nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, espíritu, Señor, de discernimiento, Padre Santo, que solo tú puedes brindar. Declaramos cielos abiertos, Señor, para que la unción real del Espíritu Santo de Dios decaiga sobre cada uno de nosotros, Señor, y seas tumbando muros, rompiendo ataduras, ligaduras y quitando las cargas de opresión sobre nosotros. Te lo pedimos siempre en el nombre poderoso de Jesús, porque sabemos, Señor, que obras por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén, amén. Démosle fuertes palmas al Señor de la gloria. Es una alegría, como ya les decía, hermanos, estar una vez más. Le doy gracias a Dios por permitirme estar delante de ustedes, estar exponiendo su palabra, que me permita y me dé la oportunidad de estar primeramente con temor, segundo con alegría, con gozo, con júbilo, con amor, para que sea Él glorificándose en todo momento. Aleluya. El Señor ha hablado fervientemente esta última semana, y yo creo que lo hemos vivido de esa manera, hermanos. Sobre todo desde el miércoles pasado, en el estudio que nos brindaba nuestro pastor, en los yo estoy contigo, esas veces que el Señor nos dice que está con nosotros y sobre todo que nos lo reafirma por medio de su palabra. Y había un hecho muy particular que en medio del directo nuestro pastor hacía énfasis de que siempre nos dice el Señor que está con nosotros cuando estamos con miedo. Él es el que nos toma y nos aviva. El Espíritu Santo de Dios es el que está siempre con nosotros, avivándonos, llenándonos de fuerza, de fortaleza y dándonos entendimiento para levantarnos ante las adversidades, ante las trampas y los tropiezos del enemigo. Amén. Y había algo muy fundamental en esto, y me llama a la templanza. La anterior vez que estuve aquí, la oportunidad que me dio el Señor, les hablaba acerca de la templanza, y les hablaba acerca de la templanza del reino. Y en esa escalera de la victoria que ustedes se encuentran en 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 5 al 7, es algo en el cual debemos estar en constante evolución hasta llegar a un estado pleno, que es el estado del amor como tal. Es el amor al cual debemos aspirar. Podemos reconocer que cuando llegamos a su camino, cuando Él nos sacó de las tinieblas, no sabíamos amar, pero Él es el que en todo momento, animándonos, revelándonos su palabra, dándonos entendimiento, podemos comprender cuánto nos ama, y de esa misma manera podemos amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Amén. El viernes
En Sembrando la Verdad, nuestro pastor nos hablaba acerca de ser confiables, de cómo debemos ser confiables, y nos instaba muy fervientemente al que el Señor nos ha confiado su casa. Primeramente, a nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y su casa. Pero algo que me llamó la atención, que también nuestro pastor nos revelaba, es que debemos cuidar la casa, guardar la casa y bendecir la casa. Y yo decía, wow, Señor, qué maravilloso. Y uno de los pasajes favoritos de la palabra que ustedes encuentran en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 19, dice: estad gozosos, orad sin cesar, dar siempre gracias a Dios, porque esto es lo que quiere. ¿Para qué? Para que no apaguemos el Espíritu Santo. Y esto también nos llama a la templanza, al dominio propio. Necesitamos tener dominio propio para que ante cualquier circunstancia demos dando la gloria a Dios, gozosos con el corazón, siempre alegre, porque Él está en nuestras vidas. Amén. Continuando, el domingo pasado, en Palabra de Vida, nuestro pastor una vez más nos exponía el tema andando el camino. Sabemos y reconocemos y vivimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y es algo maravilloso. Y uno de los caminos en los cuales el pastor nos exponía es un camino de justicia. Y es un camino en el cual somos justificados cuando pedimos perdón y nos arrepentimos. Su palabra nos dice que el que confiesa y se aparta alcanza su misericordia. Entonces, un corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Entonces, sabemos que que en este andar hay posibilidades de errar, que no sería lo mejor, pero cuando lo hagamos, podemos llegar a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado pidiendo perdón. Y esto me hablaba muy fervientemente también de templanza, y ustedes dirán, ¿por qué? La vez anterior les hablaba y les exponía un ejemplo de cómo el rey Salomón tuvo agrado del Señor. El Señor fue de agrado a Dios porque en una de sus peticiones, cuando él era joven y pidió al Señor, el Señor le otorgó ser rey por heredad de su padre David. La única petición que hizo Salomón fue sabiduría para dirigir su pueblo, y eso le agradó tanto a Dios que le añadió riqueza, gloria. Dice que no ha habido un rey con tanta riqueza y con más gloria que él. Pero les exponía en ese momento que también fue algo fuerte, que Salomón fue un rey sabio, pero que murió tontamente, porque apostató, se apartó de Dios. ¿Por qué? Por no tener templanza, por no tener dominio propio. Y esto lo veíamos, esta palabra que significa encratella, en el diccionario Strong, que es la palabra encratella, se ve 3 veces y se utiliza: 1 para la escalera de la victoria, 2 como fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando permitimos en nuestras vidas obrar al Espíritu Santo, el Señor va a poder dominar nuestras vidas, va a llevarnos hacia donde Él quiere, el propósito de vida para el cual nos ha establecido. Y 3, para dar testimonio, y es importante dar testimonio en todo momento. La 4ª vez que se mencionaba esta palabra ya se menciona como encrates, es conjugada, y se menciona para la edificación de la iglesia, que es también importante, que somos ustedes y yo. Amén. Y es algo trascendental. ¿Por qué? Esto me llevó a algo muy bonito, que es el misterio de Cristo y la iglesia, que es que la iglesia de Cristo tiene promesa de matrimonio, pero que es importante que la iglesia de Cristo sea edificada por un matrimonio, en matrimonio y para matrimonio, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, es un misterio revelado que el Señor nos va brindando a medida que vamos ahondándonos en la palabra. Hoy
quisiera por favor pedirle al Señor que sea bendiciendo su palabra en todo momento para exponerles este tema que he nombrado como tal, la segunda parte de templanza para el reino, pero el camino que va hacia la paciencia, de la templanza hacia la paciencia. La vez pasada, el domingo pasado nos decía el pastor que un camino se tiene que recorrer, sí, pero un camino une dos puntos. Y para llegar al siguiente punto debemos tener perseverancia, debemos tener ahínco, debemos tener disposición. Y antes, esta palabra paciencia, a la cual llama la palabra, significa hupomone, que es perseverancia. Y es importante tenerla en cuenta porque debemos tener perseverancia en todo momento. Queridos hermanos, hoy quisiera exponerle a todos ustedes y que el Señor quiere y necesitamos templanza y dominio propio para alcanzar las promesas de Dios. Y esto lo vamos a ver a través de la historia de Job. Yo sé que la historia de Job es muy conocida, es muy revelada, tiene grandes manifestaciones, sobre todo del poder de Dios. Y me llamó mucho un pasaje de la palabra que se encuentra en Santiago 5, 10 al 11, que dice así. A ver. Santiago, un segundo. Santiago 5, del 10 al 11, y dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la leemos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hoy vamos a anunciar esas dos virtudes que son muy reconocidas, que el Señor es misericordioso y compasivo con nosotros, y lo vamos a ver a través de su palabra. Por favor, vamos a tomar la palabra ahora en el primer libro de Job, en el capítulo 1, del libro de Job, y dice la palabra: y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podemos aquí ver 4 aspectos de los cuales nombra la palabra y características que tenía Job. Continuemos. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su herencia era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen de ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí podemos reconocer muchas cosas de Job. Primero lo dice su palabra, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero no solo lo nombra esta vez, en este capítulo lo nombra una vez más. Y en el capítulo 2 lo nombra una vez más. Está certificado 3 veces el comportamiento y el corazón de Job en la palabra. Otra cosa que me llamó la atención de Job o de su familia es que tenía Job, su esposa, 7 hijos y 3 hijas. Eran 12 miembros de su familia. El 12 para el Señor es un gobierno, y esto es importante que reconozcamos. Cuando el Señor ha establecido un gobierno sobre nosotros, ha establecido una promesa sobre todo. Job como tal no era rey, pero
me llamó mucho la atención que cuando dice la palabra en el versículo 4, en el versículo 3 dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Esta palabra varón más grande significa gadol, que su significado en el hebreo es sumo sacerdote. Job no era cualquier persona. Job era un sumo sacerdote, conocía bien la obra de Dios. Job, para que ustedes comprendan, hermanos, era hijo de Isaacar. Isaacar era hijo de Jacob. En pocas palabras, Job era tataranieto de Abraham. Conocía muy bien la obra de Dios. No era cualquier persona. Entonces es algo que debemos como tal reconocer. Esta palabra, cuando dice la palabra que él era perfecto, es la palabra tam, que es la 8535, que significa completo, íntegro, pío o piadoso. Recto es la palabra yashar, que significa justo, derecho o razonable. Temeroso es la palabra yareh, que significa reverente a Dios. Y sobre todo, apartado significa la palabra zar, que significa malhumorado. Para que lo comprendamos, cada vez que en cierto momento había una preposición de mal hacia Job, Job se malhumoraba acerca de ello, porque entendía lo reverente que debería ser ante Dios. Sabía de un buen testimonio, reconocía lo que era llevar un buen testimonio y sobre todo agradar a Dios en todo momento. Algo que también me llamó la atención, ustedes lo encuentran en el versículo 5, que dice que después de cada convite, o sea, después de cada fiesta, después de cada celebración, él ofrecía holocaustos por sus hijos. Ese era un padre maravilloso, de verdad, porque es como si se pusieran las cargas de sus hijos sobre él. Reconocía en todo momento que sus hijos, tenía tanto amor por sus hijos que aceptaba inclusive las culpas, por decirlo de alguna manera. Y esto es algo que me llamó mucho la atención, porque también dice, como dice en la palabra, y lo puedo no comparar, pero sí hacer aclaración acerca de algo que podemos encontrar en Mateo 7:11, que dice la palabra de Dios. En Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, dice Cristo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Imagínense, si Job era un buen padre, era un hombre honorable, un hombre piadoso, razonable, temeroso a Dios, cuánto más o cuánto mejor es la bondad que tiene el Señor hacia nosotros. Y eso es maravilloso, que podamos reconocer y que ustedes y yo estemos hoy viviendo esa promesa hecha, que Dios ha tenido misericordia y que tiene bondad y que nos bendice en todo momento. Continuemos. A partir del versículo 6 es donde viene lo que más me llamó la atención de toda esta palabra y de todo este compartir que les quiero brindarles. Entonces dice a partir del versículo 6, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y es importante que tengamos en cuenta, y lo he buscado en diferentes versiones para que comprendamos un poco mejor a qué se refiere la palabra. Entre los cuales vino también Satanás, que el Señor le reprenda. Este mismo versículo lo he consultado también en la versión PDT y en la versión de la Biblia de las Américas y en la versión de la Kadosh. Y todas tienen un significado diferente, es para que lo podamos comprender. Dice, en la versión PDT dice, entonces llegó el día en que los seres celestiales se presentaron ante el Señor, incluso Satanás estaba allí con ellos. Esto dice la PDT. En la Biblia de las Américas dijo, y hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Pero sobre todo, la más reveladora es
la versión Kadosh, que dice: sucedió un día en que los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahvé, entre los que vino el adversario, en hebreo, Satán. Entonces, queridos hermanos, cuando nos referimos a Satanás, debemos reconocer o debemos comprender que él es un adversario para nosotros. Él es un acusador, también lo dice su palabra, es una de las acepciones en las cuales también lo podemos encontrar. Y esto es importante que lo podamos ver. Sabemos que tiene poder también, pero que más, que el Todopoderoso está del lado de nosotros. Continuemos. El 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí me llamó una vez mucho la atención que en un compartir, en un discipulado, el pastor nos hablaba acerca de estas dos palabras, de rodear y andar. La palabra más clara y sencilla la encontramos en la PDT, y para que podamos entenderlo antes de escudriñarla bien. Entonces, la versión PDT dice: el Señor le dijo a Satanás: ¿a dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor: he estado vagando por la tierra. Debemos comprender también, queridos hermanos, en este contexto, que nosotros, ustedes y yo, dice la palabra del Señor, que somos formados de barro. El barro contiene tierra. Entonces, también podemos comprender que viene andando y rodeándonos. Estas dos palabras, andar y rodear, andar significa shut, que significa empujar, hacia, azotar, remar, contemplar. Y halak, que significa la palabra rodear, significa adelantar, alejar, apartar, alcanzar. Es importante que podamos comprenderlo para saber cómo opera el enemigo, cómo opera nuestro adversario. Eso quiere decir que él está en todo momento atento a lo que ustedes y yo hacemos. ¿Para qué? Para adelantarnos. ¿Para qué? Para empujarnos hacia. ¿Para qué? Nos contempla, nos examina, nos estudia también. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y es importante que lo podamos comprender. Vale. Vamos a continuar. En el versículo 8 dice la palabra: y Jehová dijo a Satanás, y aquí me llamaba algo la atención, algo muy particular y muy bonito, es cómo nos ve el Señor. ¿De qué manera nos ve el Señor? No sé si usted ha tenido la oportunidad, hermano, de preguntarse y de preguntarle al Señor quiénes somos para Él, cómo nos ve Él, qué es lo que quiere de nosotros, para qué lo quiere y cómo lo podemos mejorar. Y dice, y aquí es donde confirma la palabra, pero esta vez lo dice Dios directamente. Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice el Señor, y esto es bello: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bello que el Señor pueda decir de nosotros eso. Por eso les comentaba a ustedes hace un momento, hemos tenido la oportunidad de preguntarle al Señor cómo nos ve o quiénes somos para Él realmente, para sí mismo empezar en todo momento a entregarle más, a ser mejores para Él. Y algo que también me llamó la atención es esto que dice: mi siervo. Mi siervo. Ténganlo en cuenta, porque aquí hay una promesa grande, queridos hermanos. ¿Vale? Dice el versículo 9: respondiendo Satanás a Jehová dijo, y aquí hay uno de los elementos cómo también opera el enemigo, para que podamos discernirlo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y dice el 10, otra palabra reveladora, y aquí establece cómo nos tiene el Señor a nosotros, cómo nos guarda. Dice, a modo de pregunta: ¿no le has cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene? En ese momento
El Señor había acercado a Job de 3 maneras. Primeramente en su integridad, a su familia y a todo lo que poseía o a todo lo que administraba. Llámese trabajo. Nosotros podemos hablar de trabajo, nuestras propiedades, nuestra familia y nuestra vida. Es de esa manera, cuando agradamos al Señor, que el Señor tiene bondad y misericordia de nosotros y podemos vivir a manera agradable a Él. Pero aquí hay algo muchísimo más poderoso y dice: al trabajo de sus manos le has dado bendición. ¿Cuántos podemos de aquí decir, hermanos, que nuestra obra, lo que hagamos, hay bendición de parte de Dios? Amén. ¿Tenemos la bendición del Señor en nuestras manos? ¿Tenemos la bendición? ¿Somos bendecidos por todo lo que hacemos? Hemos declarado aquí en esta casa que nuestra alma está siendo prosperada día a día, así como prospera la obra de nuestras manos y nuestra salud. Y eso es importante que lo reconozcamos, queridos hermanos, pero sobre todo que lo vivamos y lo disfrutemos. Y algo más importante, dice: por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Eso quiere decir que gracias a la bendición de Dios multiplica cada día lo que hacemos. Es importante y es maravilloso anhelar, amar la bendición de Dios, estarla esperando. ¿Pero cómo? Siendo agradables a Él. Job era recto. Job era temeroso de Dios, era apartado del mal, era perfecto ante los ojos de Dios. Continuemos. En el 11, acá hay algo muy importante que también debemos tener en cuenta, hermanos. Le dice el adversario al Señor: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso quiere decir que el enemigo también pide reclama derechos sobre ustedes y sobre mí. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. La única manera, el único propósito que tiene ese adversario que ustedes y yo tenemos en común es que nos quiere adelantar, que nos quiere hacer tropezar. La manera en la que él actúa es engañándonos, engaña nuestros sentidos. ¿Para qué? Para matarnos, para robarnos y para destruirnos. Continuemos. El 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Importante. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y aquí hay algo sorprendente. Si el enemigo, si Dios le permite, si Dios le otorga el poder, solamente por la palabra del Señor puede operar en nuestras vidas, puede hacernos mal. Y es aquí donde debemos tener santidad y consagración ante el Señor. En otras palabras, hermanos, si usted quiere estar bien, quiere estar feliz, quiere estar prosperado, bendecido y en victoria, a los pies del Señor siempre. Para que no tengamos y no le demos ningún argumento a este adversario. Y algo que también me llamó la atención es que salió de la presencia del Señor. Salió de la presencia y opera aquí. Debemos recordar, hermanos, que el Señor tiene establecido un tiempo kairos, eternidad plena y absoluta, y nosotros vivimos en un tiempo cronos. Es una dimensión totalmente diferente. Toda palabra que es pronunciada del Señor en tiempo kairos se hace reflejada en tiempo cronos. Ahí es cuando decimos que el Señor hace y quiere como Él hace y otorga como Él quiere, hace su voluntad plena y absoluta. Es algo que debemos ir comprendiendo a medida que nos vamos adentrando en la palabra de Dios. Continuemos. El 13. Y un día aconteció
que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. El 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados, y los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Vamos a meternos un poco más en la palabra en este contexto, hermanos, y a reconocer cómo el enemigo empieza a obrar cuando tiene la autorización de parte del Señor. Sabemos, como ya habíamos visto, que el Señor había establecido 3 cercos, ¿verdad? El primer cerco que atacó fue a lo que Job administraba. Empezó atacándolo por ahí. Cuando su economía se ve atacada, cuando lo que usted administra de parte de Dios se ve atacada, hay que preguntarle al Señor cuál es el propósito. No echarnos las manos a la cabeza y decir cualquier cosa. Entonces, el primer cerco que atacó el enemigo fue lo que administraba Job. Y aquí debemos comprender que lo primero que atacó fue los bueyes y las asnas. ¿Qué significan los bueyes? Los bueyes estaban arando. Los bueyes, para que comprendamos, hermanos, es fuerza, es ánimo, es ímpetu, es voluntad. Las asnas significan docilidad, paciencia. En otras palabras, cuando el enemigo empieza a atacarnos en cuanto a las cosas de Dios y perdemos nuestra voluntad, o perdemos nuestra docilidad, o perdemos nuestro ánimo o nuestro ímpetu hacia las cosas del Señor, le estamos dando pie al enemigo para que empiece a operar en nosotros, y eso no debemos permitirlo. Continuemos. Otra cosa que me llamó la atención es que dice que mató a los criados a filo de espada. Un solo filo. Por la palabra del Señor sabemos que su palabra es una espada de doble filo, pero el enemigo solo ataca una. Eso quiere decir que siempre va a tocar o va a atacarnos a la debilidad, a una sola cara. Pero el Señor no hace eso, porque el Señor lo que hace es nos promete y nos advierte. Siempre cuando hay una palabra, hay una promesa del Señor, debemos comprender, hermanos, cuando el Señor a usted le ha prometido algo, también le ha hecho una advertencia. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se desvíe, para que nuestro corazón siempre esté con Él, porque es lo que más el Señor nos advierte, que cuidemos nuestro corazón, y más adelante lo vamos a ver. Vale, en el versículo 16 dice: aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y comió las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para dar la noticia. Aquí es cuando yo les digo, queridos hermanos, que Job no era cualquier persona. Job era un sumo sacerdote. Las ovejas y los pastores, ¿qué representan? Ustedes y yo. Es como, voy a ponerlo parafraseando un poco, es como si Job fuera un apóstol, por decirlo de alguna manera. Estaba atacando lo que Job administraba. Continuemos. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y los mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Aquí hay algo también importante, hermanos. Los caldeos era un pueblo muy antiguo que vivía en la región que conquistó el reino de Babilonia. Podemos comprender que Babilonia, en su palabra, significa confusión. Es un modus operandi en el que el Señor, es un principado en el cual el enemigo opera en nosotros. Pero ¿qué significan los caldeos? Cuando estaba escudriñando una facultad que tenían los caldeos, es que se dedicaban a la astrología.
No se confunda con astronomía. La astronomía es el estudio de los astros, de las estrellas. La astrología es el estudio de las estrellas, pero el cual hace influencia supuestamente en ustedes y en mí. ¿Qué quiere decir? Que determinado astro influye en sus vidas o en las mías, en un pasado, en un presente y en un futuro. Pero ustedes y yo estamos en la verdad, sabemos que eso es mentira, porque el único que tiene el control de nuestras vidas es el Señor. La astrología, igual / horóscopo, es lo que opera hoy en día. Los caldeos, su modus operandi era a través de los horóscopos. Entonces, esto es importante que también debemos comprender. Cuando Babilonia conquistó a los caldeos, conquistó esa manera de confundirnos, y eso es también lo que hace en el mundo. En el mundo hay confusión por medio de estas artimañas. Entonces, aquí hay algo importante que el Señor nos está revelando, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué atacó el enemigo? Los camellos. ¿Qué son los camellos? ¿Qué pueden simbolizar un camello? ¿Dónde opera? ¿Dónde se establece un camello? Un camello está en el desierto. Sabemos que los desiertos son las pruebas. Son los momentos en los que Dios nos encamina y nos dice y nos llama a que reflexionemos acerca de nuestras vidas. Pero un camello tiene algo muy especial. Un camello soporta altas temperaturas. Pero también un camello guarda o dosifica el agua que bebe para esa travesía. ¿Y el agua qué es, hermanos? Es la palabra de Dios. En otros contextos, hermano, cuando el enemigo ataca, quiere atacar el propósito que ustedes y yo tenemos en nuestras vidas. Porque un camello es un animal que carga, que sostiene gran peso ante todo eso. ¿Y qué es lo que nos encomienda el Señor? Un propósito. Nosotros estamos aquí para un propósito, para cumplir en el nombre de Jesús. Continuemos. Hasta aquí el enemigo ataca el primer cerco, o lo primero que había establecido que podía atacar por palabra de Dios. Continuemos a partir del versículo 18. Dice: entre tanto, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino de casa su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Vamos a adentrarnos un poco más a la palabra. El segundo cerco que atacó, ¿qué fue? Su heredad, su familia, sus hijos. Ya había atacado, ya había acabado con todo lo que administraba Job. Llegó a la familia, empezó a tocar a la familia, pero lo hizo de una manera diferente a las otras. Entiéndase que un viento en el hebreo es un ruhak, es la palabra ruhak, que quiere decir espíritu. Cuando nosotros recibimos el aliento de vida, es un nefesh del Señor, aliento también, pero no se confunda con un ruhak HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Esto me lleva a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Vamos a meternos un poquito más ahí, para que sea el Señor revelándonos. Y dice, Efesios capítulo 2 y versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí está reconociendo que el príncipe de la potestad del aire es el enemigo. Lo que azotó a los hijos de Job fue un espíritu. ¿De qué? Efesios capítulo 4, versículo 14. Y dice:
Efesios capítulo 4, capítulo 14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplear con astucia las artimañas del error. En pocas palabras, lo que azotó a los hijos de Job fue un viento de doctrina, un espíritu de mala doctrina, un espíritu de error sobre ellos. Y es lo que también nos dice el Señor, que debemos estar atentos. Por eso nos insta a que debemos poner a presto el Evangelio en la escalera de la victoria, porque dice que eso, estando en esta escalera, nos va a dar visión y nos va a dar seguridad, firmeza en lo que la obra que Él está haciendo en nosotros. Vale, continuemos. A partir del versículo 20 del primer libro de Job, vamos a encontrar algo que hizo Job y que es trascendental. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró a tierra y adoró. 5 pasos que tenemos nosotros ante las adversidades, hermanos. Se levantó, no se quedó postrado ante él, no quedó compadeciéndose, pobre de mí. Se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Es como quitarse los pensamientos, todo eso que le estaba pasando. Se postró, se humilló ante el Señor y le adoró. Es algo que debe permanecer en nosotros. ¿Por qué? Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire todo lo que estaba aconteciendo. Y este hombre, ante esa adversidad, le pasó todo eso, y lo único que dijo fue bendecir a Dios. Reconoció el poder de Dios, reconoció quién era Dios en su vida, reconoció que el Señor era todo para él. ¿Cuántos reconocen aquí que el Señor es todo para nosotros? Amén. Amén. Y dice el 22, importante: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire qué templanza hay que tener, hermanos, para que ante todas esas adversidades este hombre esté bendiciendo a Dios, sabiendo, como lo dice la Escritura, que fue Dios el que lo permitió. No tenía nada en contra de él. Job había dado un buen testimonio. ¿Pero para qué? A veces debemos preguntarnos para qué están sucediendo todas estas. En vez de preguntarnos por qué, debemos preguntarles: ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres hacerme entender? Enséñame, instrúyeme. Solo tú conoces el mañana. Yo no lo conozco, o alguno conoce lo que va a acontecer mañana, hermanos. Sabemos lo que pasó ayer y sabemos lo que ha pasado hoy, pero no sabemos lo que acontecerá mañana. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor es todopoderoso. Por eso nos promete y nos advierte. Por eso su palabra tiene firmeza, y Él no es hombre para mentir. Continuemos. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová una vez más, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Una vez más, Él no se cansa. Hoy vengo a darle 2 noticias, hermano: una verdadera y una excelente. Pero cuando terminemos esta parte. Y dice el 3:
Jehová dijo a Satanás, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y una más, y que todavía retiene su integridad. No solo había conservado, sino que le añadió una virtud más a Job. Lo está diciendo Jehová, el creador de los cielos y la tierra. No lo está diciendo nada, cualquier persona. El Señor está respaldando su palabra por 3. Y dícele 4. Respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mire cuánto también nos conoce el enemigo. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. El 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aunque el enemigo quiera, aunque el enemigo lo intente, aunque el enemigo lo pretenda y aunque esté empecinado, el único que decide sobre las vidas suyas y mías es el Señor. Amén. Él no, si no hay palabra del Señor, el enemigo no va a poder atentar contra nosotros. Y esto es algo que debemos tener claro. Y dice, vamos a continuar. El 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y toma Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Aquí es donde va a empezar a atacar el tercer cerco. Primero lo atacó con su salud, pero fue más allá. Entonces le dijo a su mujer, ¿recuerdan cuando decíamos ataca su carne? ¿Aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire hasta dónde lo tocó, porque dice la palabra de Dios que cuando un hombre se junta con una mujer, una carne son. El enemigo conocía de tal manera a Job, lo había estudiado de tal manera que esperó hasta el último momento para atacarlo con su mujer, con su esposa, con su yugo. Y es aquí también donde nos habla, hermanos, acerca del yugo desigual. Debemos tener claro cuál es y para qué el Señor quiere que estemos casados y en unidad. Porque no es lo mismo estar casados que tener un yugo igual, que sean una sola carne. Esto también nos hablaba la vez anterior acerca de la edificación de la iglesia. ¿Para qué? Continuemos. Y el 10 dice, Job le decía, y dijo, como suele hablar, y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado. Ante todo esto, ninguna mala palabra le dijo. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? ¿Cuánta integridad habría en este hombre? Cuando estaba estudiando esta palabra, integridad, es muy bonita porque significa inocencia. Inocencia. Job era inocente, tenía inocencia en su vida, tenía inocencia en su corazón, porque no podía creer que le estuviera aconteciendo nada de esto porque Dios lo había permitido. Más aún bendecía al Señor. ¿Vale? En todo esto, hermanos, hemos podido ver cómo opera el enemigo en nosotros. ¿Quiénes somos
para Dios y sobre todo quién es Dios para nosotros. Hay un solo error que cometió Job. Job, capítulo 3, a partir del versículo 3, y dice: perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Lo que estaba haciendo Job aquí era que maldijo su vida. Lo que hizo Job fue, en pocas palabras, decirle a Dios que para qué lo había hecho, que qué sentido tenía su vida ante toda esta, pero no le maldijo en ningún momento al Señor, ni culpó, simplemente se maldijo a él mismo. Y debemos comprender, hermanos, que cuando maldecimos le abrimos puertas al enemigo. Debemos comprender que cuando maldecimos, que cuando sale una mala palabra de nosotros, estamos abriéndole puertas al enemigo. Y es ahí donde es esa oportunidad que él está esperando para entrar y operar y deshacer la obra que quiere Dios. Pero todopoderoso es el Señor, que no lo permite, porque tiene misericordia de nosotros en todo momento. Les decía que tenía una noticia de verdad, una noticia verdadera. El enemigo aún está vivo. El enemigo tiene poder. El enemigo nos estudia. El enemigo está atento a cualquier obra que nosotros hagamos mal, aún más siendo cristianos, porque él sabe el valor que nosotros tenemos para Dios. El enemigo está atento a ese instante en el que usted vaya para ir a acusar. Pero hay algo muy importante. Esta historia está en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Ustedes y yo pertenecemos a un nuevo pacto, ¿verdad? Y ese nuevo pacto nos dice que Cristo le ha vencido. Ese nuevo pacto, la excelente noticia, la mejor noticia que hoy nos está trayendo el Señor, es que ustedes y yo estamos bajo ese nuevo pacto, bajo esa nueva misericordia, donde ese innombrable está a nuestros pies, siempre y cuando no le demos argumentos. Estará ahí como león rugiente, como dice su palabra, buscando a quien devorar. Pero ustedes y yo, hermanos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y Él es el que nos está advirtiendo en todo momento, y debemos estar atentos a escuchar su voz, porque Él nos advierte, porque Él nos instruye, porque Él nos enseña. Tanta es la misericordia y la bondad de Dios con nosotros, que aún así, no conociendo toda su obra, nos instruye y nos enseña. ¿Por qué les digo del corazón? Acompáñenme, por favor, al Salmo 139, capítulo 1, Salmo 139, versículo 1 y 2. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor nos conoce, sabe quiénes somos. Aquí la pregunta que debemos hacernos realmente, hermanos, es preguntarle al Señor quiénes somos para Él. No con nuestro propio entendimiento, no lo que lleguemos a creer de nosotros, sino preguntarle directamente: Señor, yo sé que me has llamado, yo sé que me has elegido, yo sé que me has escogido, yo sé que tengo virtudes y dones. Señor, revélamelos. Señor, enséñame. Señor, instrúyeme. Señor, levántame. Señor, avívame. Proverbios capítulo
4, versículo 23. Y dice: sobre toda cosa guarda tu corazón. Sobre toda cosa guarda tu corazón. Sobre toda cosa, hermano, guardemos nuestro corazón. Porque dice la palabra del Señor que cuando amemos al Señor, amemos primeramente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y aquí viene lo más bonito. Dice: porque de Él emana la vida. Amén. De Él emana la vida, de nuestro corazón, de su palabra, de la palabra de Dios en nuestro corazón, del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones está la vida. Hermanos, es maravilloso saber y poder estar anunciando las virtudes que tiene el Señor y sobre todo la buena obra que ha empezado en nosotros y que sabemos que va a terminar con excelencia, porque todo lo que Él inicia lo termina con perfección. Amén. Este nuevo pacto nos dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 9, lo dice Cristo. Si ustedes me acompañan, por favor. Hebreos capítulo 10 y versículo 9. Por favor. Dice: y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hermanos, cuando haya algo que nos esté inquietando, preguntémosle al Señor qué debemos entregarle, qué debemos quitar de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que en todo momento Él nos esté dando ese entendimiento, ese discernimiento, esa sabiduría. En pocas palabras, para que nos estemos recibiendo la vida eterna que ella nos ha prometido. Hemos dicho que somos novia del Cordero, que en nosotros hay promesa de matrimonio, pero Él no se va a llevar a una esposa o una novia que esté manchada con arrugas, traducción, atada o enferma. Él quiere una esposa bella. Él se merece lo mejor de nosotros, porque Él ya nos ha dado lo mejor, que es la verdad, traernos a su luz admirable y brindarnos su palabra y darnos esa gracia inmerecida que es el Espíritu Santo en nosotros. Por favor, acompáñenme simplemente a Juan 17 del 20 al 23. Antes, hay una promesa. Cuando les decía mi siervo, debemos reconocer que hay una promesa grande. ¿Cuántos de aquí sirven al Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí le sirven con gozo, con alegría, con júbilo? Amén. ¿Cuántos de aquí le dan y le brindan lo mejor al Señor? Amén. Isaías 54, 17. ¿Usted es siervo de Dios? Aquí tiene una promesa. Tómala y hágala viva. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá, dijo Jehová. Hagamos viva esta promesa, hermanos. Todos los que servimos con gozo, con alegría, sintámonos y hagámoslo con lo mejor, para que tengamos ese privilegio de decirle, que el Señor diga de nosotros: mi siervo. Somos siervos del Todopoderoso, y si Él es con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Y por este nuevo pacto les decía
que encontrábamos en Juan, capítulo 17 y versículo del 20 al 23, lo dice Jesús, ese nuevo pacto, antes de ese nuevo pacto, antes de que Cristo estuviese aquí y muriera por nosotros, ese enemigo podía entrar a la presencia del Señor y acusarnos de día y de noche, dice su palabra. Pero ahora el que está sentado a la diestra de Dios, Cristo, dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, por ustedes, por mí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Ese nuevo pacto, hermanos, nos dice que Cristo es el que ruega por nosotros, que Cristo es el que intercede por nosotros, que la gloria que el Padre le ha dado a Cristo la tenemos en nosotros, amén. Que tenemos el amor del Padre en nosotros, amén. Que Dios nos ama y estamos viviendo en su verdad, en el camino y en la vida que es Cristo. Levantémonos, hermanos, y vamos a hacer una palabra ferviente de oración para agradecerle en todo momento al Señor, y sobre todo para quitar de nuestras vidas cualquier acto consciente, inconsciente y subconsciente que hayamos establecido y que el enemigo puede que nos esté acusando, y quitarlo de nuestras vidas. Amén. Padre santo y bendito, gracias por este momento, Señor. Señor y Padre celestial, gracias te damos, mi Dios, una vez más delante de tu presencia, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu elevamos esta oración, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, Señor. Gracias por escribir tu palabra en nuestros corazones, por establecer esa ley en nuestros corazones y escribir tu palabra en nuestras mentes. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto. Gracias, mi Cristo, por tu sangre, porque esa sangre nos permite en todo momento ser redimidos. Sabemos, Señor, que nuestra redención está cerca, que este año de reivindicación, Señor, te pedimos por favor que nos perdones, Señor, ante toda palabra de maldición que haya salido de nuestras bocas, Señor, que haya no solo afectado nuestras vidas o la vida de cualquier persona en nuestro entorno. Padre Santo, con corazón contrito y humillado te lo pedimos, y arrepentidos y lamentados estamos, Señor, por haber pecado. Padre Santo y bendito, año de la reivindicación, te pedimos por favor que cierres la boca de ese enemigo, que por favor no pueda levantar argumentos, que ni siquiera, Señor, le permitas, Padre Santo, establecer cualquier palabra contraria a la tuya sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por establecer esos cercos en nuestras vidas. Gracias por cuidar nuestras vidas, nuestra familia. Gracias, Señor, por cuidar nuestros trabajos. Gracias, Señor, por esa bendición santa que nos has otorgado, Señor, que tú multiplicas en todo momento por tu obra, Padre Santo. Dependemos de ti, Señor, y necesitados estamos, Señor. Gracias, Señor, por ese espíritu de revelación. Gracias por tu palabra, Señor, que no solo es viva y eficaz, sino que amamos y siempre anhelamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por acompañarnos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ministrarnos y por revelarnos. Gracias te damos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Démosle fuertes palmas al Señor. Le dejamos con nuestro pastor. Amén. Qué bueno saber que el Señor siempre está ahí aconsejándonos de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, en definitiva, cómo le podemos agradar. Y qué bueno que como ejemplo de todas las cosas
querer ser como Él. No importa lo que estemos pasando, no importa la dificultad en la que nos encontremos, nunca nos quejemos de Dios, porque nunca jamás Él hará nada para hacernos daño o perjudicarnos. Seamos como Él, no le demos ningún despropósito a Dios. Amén. Amén. Así que el Señor les bendiga. Dios mediante, ya nos vemos mañana jueves para la clase de discipulado y de intercesión, y el viernes pues estaré compartiendo con todos ustedes el estudio. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.